un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando, siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo, nada puede conmigo. Jesucristo va adelante, Jesucristo va adelante. Yo soy un soldado. Estamos atravesando circunstancias difíciles, circunstancias que están generando pánico, están generando terror en la población. Pero es aquí donde hacemos un llamado a nosotros, a los cristianos, a los que tienen la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en todo el poderoso. ¿Por qué hay tanto terror en las calles? ¿Por qué hay tanta manipulación? Se prende la televisión y hay noticias en las cuales están metiendo terror a la población. Siempre hemos visto que en la antigüedad el terror es un arma utilizada para la esclavitud, para controlar. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿dónde están estas personas que creen que existe un Dios todopoderoso, que creen que Él puede sanar la tierra y que si tú crees fielmente en Él no te pasará nada? Entonces, recuerdo ayer que estaba haciendo unas compras, veo el proceso, la seguridad, y al momento de entrar pues me exigen protocolo, que es la máscara, me exigen los guantes, me toman la temperatura, proceso que de alcohol, que échese alcohol aquí en el carro, que eche alcohol en las manos. Está bien, yo sé que hay sistemas, yo sé que hay reglas que debemos seguir, pero hermano, el terror que está generando esto a la población es sumamente grande. Y me aterra también en muchos cristianos que están bautizados en la fe, que no están confiando en su Dios, no están confiando en un Dios poderoso, que Él dice en la Biblia que si tú crees en Dios, Él no dejará que ni uno de tu familia caiga en las hechanzas del enemigo. Y cuando Dios iba a mandar las plagas para Egipto, Él mandó a su pueblo para colocar en las puertas de su casa sangre del cordero para identificar al pueblo y así no fueran tocados por las pestilencias y las plagas que llegaron en esta época. Hermano, todo lo que se habla en la Biblia, las historias de la Biblia, se están reflejando hoy en día. Yo no estoy diciendo que esto no es para ponerle cuidado, este problema que estamos atravesando no es para estar atentos, sí hay que estar atentos, pero hermanos, el terror de la gente que se ve en sus miradas en la calle es grande. No se puede arrimársele a nadie, no se puede entrar en un supermercado con guantes, con máscara, protocolos de seguridad. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la fe de nosotros los cristianos? ¿Por qué tienen las iglesias cerradas? Esa es mi pregunta. Es lo primero que tiene que estar abierto para que todos estemos en oración. Ahora el protocolo, si van a abrir las iglesias, va a ser extremadamente riguroso. Eso también es absurdo. ¿Cómo van a decir ustedes que no se puede orar por enfermos, que no se puede imponer manos, que todos tienen que estar con tapabocas? ¿Se imagina? Ni alabar, ni cantar. Entonces, ¿dónde está la fe cristiana? ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Qué es lo más importante? Hermano, yo me pongo a pensar y yo analizando la Biblia en los estudios que estamos haciendo, las historias
que están allí plasmadas están aquí en la actualidad. Se están repitiendo en la actualidad. Y en muchas oportunidades hubieron plagas, en muchas oportunidades hubieron problemas mundiales, pero siempre Dios protegió a su pueblo y le dio la victoria. Siempre Dios estuvo de la mano de su pueblo, nunca lo dejó caer. Y allí se relata cómo el Dios poderoso lleva paso a paso cuidando a su pueblo como lo más sagrado, como el vaso frágil. Y Él nos está cuidando aquí en la actualidad. Está cuidando a su pueblo, está cuidando a su rebaño. Entonces, hermano, no es para que tú estés aterrorizado, no es para que estés dudando de la existencia de un Dios. No es que te dejes manipular de todo lo que sale en las noticias, de todo lo que se dice, de que ya se va a acabar mejor dicho, que todo el mundo va a morir, que no se le puede acercar a nadie. Vean, hermano, es allí donde entra nuestra fe cristiana a orar. Y déjame decirte, hoy es un día especial. Hoy quiero darte una palabra que llenará tu vida y tu corazón. En la antigüedad, cuando existían estos problemas de plagas, en estos problemas de que Israel muchas veces fue sometida por ejércitos, por gobiernos que querían imponer por medio del terror sus leyes, surgieron héroes en ese tiempo para rescatar a Israel. Entonces, déjame darte esa palabra para que estemos en la paz de nuestro Señor Jesucristo y entendamos qué es lo que está pasando. Hay un joven que solo está tratando de mantenerse con vida. Él solo quiere poner comida sobre la mesa. Él tiene mucho trabajo que hacer, pero este trabajo él lo está haciendo en secreto. ¿Por qué? Porque él teme a escuadrones de hombres armados que están al acecho. Si este hombre o este joven es descubierto que tiene algo de comida que valga la pena, le quitarán la vida inmediatamente, solo por diversión. Hermano, la situación ha estado así durante muchos años y esto cada vez sigue empeorando. Estos enemigos armados arrasan por todas partes, se llevan todo lo que se pueden llevar, lo rompen, arruinan todo de los demás. La economía está en ruinas. Las casas y edificios están deteriorados. La gente está viviendo con miedo. Estamos muchos aquí hoy en día. Hermano, este joven alguna vez, muchas veces ha soñado cambiar las cosas. Pero ¿qué pasa? Él no tiene con qué ir a luchar contra estos enemigos. ¿Cómo puede luchar? Él no pretende ser un héroe. Él solo quiere sobrevivir. Porque el problema es demasiado grande. Entonces él solo quiere sobrevivir. Él está allí sujeto a estas leyes, a lo que quieran hacer con él. Él no puede hacer nada al respecto. Nadie puede hacer nada al respecto. Hermano, en esta situación aparentemente ni Dios mismo puede hacer nada al respecto. El poderoso Dios de las historias del pasado no parece estar haciendo mucho en este presente de este joven. El joven no ve ninguna señal, no ve nada de Dios por ninguna parte.
él solo ve una sombría nube de crueldad, de pobreza, de miedo, de desesperación, con enemigos tan poderosos y con Dios fuera de esta escena. Hermano, ¿qué puede hacer este chico? ¿Qué puede hacer este joven? Sino recostarse y tratar de sobrevivir otro día. Hermanos, pero un día él está trabajando en su escondite secreto y el joven se da cuenta con sobresalto de que no está solo. Alguien está parado allí cerca, lo está observando. Él inmediatamente se pregunta: ¿será que son los matones? ¿Me encontraron en el escondite? ¿Iré a morir? No, este extraño no es uno de ellos. Él es diferente, es misterioso. Y el extraño dice: el Señor está contigo, poderoso guerrero. El joven no puede creer lo que está oyendo. Hermano, el Señor está conmigo por todas partes y yo lo que veo está arruinado. ¿Cómo puede el Señor estar conmigo y decirme que soy un poderoso guerrero? Si estoy aquí temblando en mi escondite, temeroso hasta de mi propia sombra, ¿cómo puedo ser llamado un guerrero poderoso? Yo creo que él pensó: no, esto debe ser una broma. Esto es una broma, muy mala broma. El nombre de este joven es Gedeón. Y resulta que el desconocido misterioso no está bromeando. Resulta que el Señor realmente está con Gedeón. Resulta que Gedeón es realmente un poderoso guerrero. Y pronto esos rufianes y esos ladrones van a ser derrotados y expulsados. Hermano, pero esto no va a ser fácil. Oh, Padre, conquistar el enemigo es bastante fácil para Dios, pero es duro. Lo más difícil es convencer a Gedeón de convertirse en un héroe. Esa es la parte difícil. Tal vez sabes por esas experiencias, por una experiencia personal, cómo se sentía Gedeón. Hermano, cuando hay un problema a tu alrededor, cuando las fuerzas del mal te han superado en número, tú no intentas en ninguna circunstancia ser un héroe. Tú solo intentas sobrevivir, hermano, y lograrlo durante un día más. Esa es tu recompensa. Si alguien te dice que Dios está contigo, o puedes convertirte en algún tipo de héroe, hermano, ¿cómo se supone que debes creerlo y hacerlo? Hermano, si no puedes detectar a Dios en ninguna parte cercana, y no puedes verte a ti mismo como cualquier otra cosa, solo que un perdedor, y que nunca llegará a hacer nada, que eres un cobarde, no un guerrero. Hermano, así es como Gedeón se sintió. Pero Dios le dijo algo completamente diferente. Y fue esa palabra de Dios, no las preocupaciones de Gedeón, lo que terminó convirtiéndolo en realidad. Así, hermano, déjame decirte que si tú piensas de que Dios está lejos de ti, que tú eres un perdedor sin esperanza, hermano, piénsalo de nuevo, porque Dios puede estar mucho más cerca de lo que tú piensas. Tú puedes lograr cosas mayores de las que tú te atreves a soñar. Hermano, tal vez héroe puede ser lo último que tú te harías llamar. Pero si Dios te llama que tú eres un héroe, si Dios lo declara,
que eres un poderoso guerrero, entonces te convertirás en lo que Dios te ha llamado. Amén. Oh Padre Santo. Hermano, podemos ver una situación sin esperanza. Ya he mencionado los problemas a los que Gedeón se enfrentó. ¿Cuáles eran esos problemas? Hermano, él vivía en un área de Israel infestada de ejércitos, de ladrones. Era la religión de los madianitas. Hermano, estos problemas vinieron porque Dios estaba castigando a Israel. ¿Por qué lo estaba castigando? Y les había dado la espalda. En la Biblia dice en Jueces 6 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los medianitas. Los medianitas por 7 años. Tremendo. Estaban pasando por una circunstancia difícil. Los medianitas eran ladrones despiadados. Dios los había entregado en sus manos. Hermano, haz de cuenta que tú has vivido en un vecindario que está dominado por pandillas, dominado por criminales, o en un país que está ocupado por ejércitos codiciosos de crueldad. Esa es la prueba que tú has obtenido de los madianitas. Eran tan numerosos, eran tan desagradables. Hermano, los israelitas tenían que ir a hacer cuevas en el monte, cavernas, hermano, para esconderse allí. ¿Por qué? Porque ellos siempre que trataban de sembrar algo productivo, sacar sus cosechas, estas pandillas llegaban, arrasaban con todo, y acampando contra ellos destruían frutos de la tierra. Hermanos, se llevaban los ganados, venían con sus tiendas, con todo, grande multitud de ellos como langostas. Y de este modo, ¿qué pasaba? Empobrecía a Israel de gran manera por causa de los madianitas. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cómo respondió Dios? ¿Será que Dios envió ayuda inmediato? No. Dios envió a un profeta, pero para decirles que su sufrimiento era su propia culpa. Hermano, una y otra vez en el pasado, Dios había sido bueno con ellos. Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Dios les había dado una tierra para que ellos disfrutaran. Hermano, después de sacarla de aquellos sangrientos, de aquellos pervertidos adoradores de ídolos de los cananeos, Dios le había advertido a su pueblo que nunca debían adorar a dioses paganos, que eran los dioses de los cananeos. Entonces, en la Biblia dice que Dios dijo: no habéis obedecido mi voz. Listo. No digo nada más. Hermano, aparentemente esto no es una respuesta muy alentadora ante un grito de ayuda. Dios, ayúdame. Y tú recibir esta respuesta, un recordatorio de por qué estás metido en ese problema, y listo, ni una palabra más. Hermano, es muy malo ser oprimido por los enemigos, pero es aún peor si Dios dice que solamente tú puedes ser culpado y que te mereces tus problemas. Ay, Padre Santo, tu palabra es muy cierta. Tal vez tú estás en serios problemas ahora mismo y sabes que es culpa tuya por no escuchar a Dios. Ay, Padre Santo, tú
puedes conocer algunas declaraciones de Dios en la Biblia que dice que está condenando el pecado como es el tuyo y te está advirtiendo sobre el castigo. Tú lo sabes. Hermano, tú puedes pensar que estás más allá de la esperanza, pero Dios está lleno de sorpresas. El Señor puede hacer descender su ira contra el pecado, pero Él puede decir también y dar la ayuda. De todos modos, Él puede hacer lo que Él quiere. Hermano, nosotros podemos ser pecadores, podemos no escucharle, podemos meternos en un montón de problemas, meternos en muchos líos. Hermano, darle buenas razones a Dios por la cual Él debería ayudarnos. Y sin embargo, justo cuando no hay esperanza, justo cuando Dios dice que tenemos la culpa de los problemas en los cuales estamos ahí, metidos, cuando nuestra oración de ayuda parece obtener una respuesta, un no definitivamente de Dios, Él puede decidir seguir adelante y ayudarnos a pesar de lo que hemos hecho, hermanos. Él lo puede hacer con cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pecados. Hermano, después de que el profeta pronunció esas severas palabras de parte de Dios, Gedeón y sus compañeros israelitas pudieron haber pensado: oh, ahora sí nunca seremos salvos. Todo se acabó. Dios nos mandó a decir que por nuestra culpa estamos en esta situación y nosotros vamos a mirar qué hacemos, que nos la arreglemos. Hermano, cuando Gedeón estaba ocupado allí trillando el grano en secreto, él no lo estaba haciendo en un habitual lugar que él siempre lo hacía, sino que estaba en un pozo de un lagar. O sea, estaba en un agujero en el suelo que no se estaba utilizando en esa temporada. Era un lugar donde los rufianes madianitas no pensaban buscarlo. Este joven estaba asustado. Él estaba atascado en esa cultura, en esa confusión espiritual. Él estaba en esa confusión moral. Estaba plagado de multitudes de enemigos. Cuando llega un desconocido misterioso y le dice palabras increíbles, cuando él le dice: el Señor está contigo, poderoso guerrero. Hermano, todo estaba a punto de cambiar. Pero lo primero que tenía que cambiar Gedeón, el cobarde, tenía que convertirse en guerrero. Y para que esto suceda, Gedeón debía tener fe. Fe en que Dios estaba realmente con él. Fe en que él podía ser el héroe que Dios declaró ser. Hermano, tan solo la historia de cómo Dios creó fe de Gedeón y obtuvo una gran victoria a través de él. Hermano, solo esta historia nos puede sacarnos a nosotros de los agujeros en los que nos encontramos, en los que estamos escondidos, y transformarnos de cobardes a guerreros. Amén. Puede ser transformado de cobarde a guerrero. Hermano, cuando Dios quiso salvar a su pueblo de las pandillas de los madianitas, yo te pregunto, ¿por dónde comenzó Dios? ¿Será que comenzó con un líder audaz? No, Él comenzó con un joven deprimido, asustado, escondido en un agujero. Y el ángel del Señor le dijo: Gedeón,
El Señor está contigo, poderoso guerrero. Oh Dios mío, Padre Santo. Esta historia me llena. Cuando Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado cuando nos sacaste de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Alguna vez tú has tenido estos mismos pensamientos? Yo sé que tú has tenido estos mismos pensamientos. Cuando nosotros decimos: si el Señor está con nosotros, ¿cómo puede suceder tantas cosas viles, tantas cosas malas? ¿Por qué están sucediendo estas cosas, estas pandemias? ¿Dónde están todos esos milagros que nuestros padres nos contaron cuando nos leían las historias de la Biblia? Hermano, toda esa charla de Dios suena muy bien. Pero cuando tú te preguntas: ¿qué ha hecho Dios últimamente? Cuando Gedeón tomó estas palabras y dijo: ¿tú qué has hecho últimamente? Él empezó a elaborar preguntas. Claro, es lógico. Él empezó a quejarse sensiblemente. El ángel del Señor, que en realidad él era Dios mismo tomando forma visible, simplemente respondió: ve con tu fuerza, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero eso plantea otro problema. Hermano, si yo estuviera en las sandalias de Gedeón y Dios me dijera: ve con tu fuerza, con esta fuerza, hermano, yo estaría pensando: pero ¿cuál fuerza? Dios mío, ¿qué fuerza? Si estoy aquí escondido en un agujero, ¿será que yo soy fuerte? O si yo tuviera la fuerza para librarme de estos ladrones, pues matones, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Fuera de eso me llamas poderoso guerrero. Yo me pregunto, seguro que estás hablando con la persona indicada. Poderoso guerrero yo. Hermano, al parecer esto mismo era lo que pensaba Gedeón. Cuando él le dice: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Hermano, yo me pongo, esa historia me llena. Esa historia nos tiene que cambiar la vida hoy, en este momento. Hermano, tú te pones a pensar por un minuto cómo se sentía Gedeón. Hermano, él se sentía como el mayor perdedor de la familia. Era el más débil de la tribu. Él estaba en una tribu cobarde. Gedeón pensó que si Dios buscaba un héroe, están mirando a la persona equivocada. Pero yo te pregunto, ¿cómo reaccionó el Señor? ¿Será que él hizo algunas objeciones sobre lo que estaba preguntando Gedeón? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Hermano, Gedeón no creía que Dios pudiera estar con él en tales circunstancias. Pero Dios le declaró: yo estaré contigo. Gedeón no creía que él era un héroe y que él podía derrotar al enemigo. Pero hermano, Dios se lo declaró.
Él le dice: derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Las objeciones de Gedeón tenían sentido para él, pero la opinión de Gedeón no importaba, porque la promesa fue lanzada. Dios era lo que importaba. Si Gedeón todavía no estaba a la altura de un poderoso guerrero, bueno, no interesa. Dios ya había asegurado de que la palabra se hiciera realidad sobre la vida de Gedeón. Y para finalizar, él le dice: pasa a ti, no tengas temor. Hermano, Gedeón todavía no estaba listo para comenzar a entrar en la guerra, a marchar. Él podría estar pensando de que esta persona no era Dios, y él tenía que asegurarse de que esta persona realmente era Dios. Entonces Gedeón respondió y le dice: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. El Señor respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Hermano, entró Gedeón, preparó rápidamente un cabrito, sacó sus panes sin levadura, puso la harina, puso la carne, todo lo puso en el canastillo, preparó la ofrenda, el caldo lo puso en una olla, hermano, y fue allí. Fue, lo sacó, lo presentó a Jehová. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la mesa, y vierte el caldo. Y él lo hizo así inmediatamente, y extendió el ángel de Jehová su mano, y en aquella mano tenía un báculo, y él tocó con la punta la carne y los panes. Inmediatamente subió un fuego sobre la peña, el cual consumió la carne, consumió los panes, y en medio de este fuego el ángel de Jehová desapareció. Él había desaparecido ahí a la vista de Gedeón. Hermano, maravilloso lo que estaba viviendo Gedeón. Entonces, viendo Gedeón que era realmente el ángel de Jehová, dijo: oh Señor Jehová, he visto el ángel cara a cara. Gedeón tembló de miedo. Él acababa de ver al Señor. Hermano, ciertamente quiero aclarar algo aquí. Era el Señor apareciendo en forma humana, no como aquella abrumadora gloria que Él se manifiesta, porque ningún mortal pecaminoso puede ver esa gloria y seguir viviendo. Pero aún así era un encuentro real. Él había tenido este encuentro real con el Todopoderoso. Hermano, y si el fuego que consumía el sacrificio, pensó Gedeón, estuvo a punto de consumir también a Gedeón. Entonces de repente Gedeón sintió miedo. Él sintió miedo de Dios. Hermano, sintió más miedo de Dios que de los madianitas. Pero eso fue una buena señal, porque quiere decir que Gedeón ya estaba colocando la seriedad acerca de Dios. Era tan serio que él pensó que podría acabar muerto. Pero cuando Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás, él ya estuvo más tranquilo, y él edificó allí un altar, en lo cual lo llamó Jehová es paz. Amén. Qué hermosa revelación, Padre Santo. Él hace un altar allí. Jehová es paz. Hermano, descubrir que el Señor está contigo y el Señor es paz. Cuando dice el ángel del Señor, en las historias de la Biblia, este ángel del Señor a menudo, que es
mencionado en el Antiguo Testamento era Dios mismo. Él viniendo a la gente de una forma en la que podía ver y relacionarse sin ser destruidos. Hermano, pero ¿qué pasa? Finalmente el Señor fue mucho más allá de lo simplemente aparecer a la gente de forma humana. Él incluso se convirtió en uno de nosotros, no solo aparentando ser humano, sino que realmente Él compartió nuestra carne y sangre en la persona de Jesucristo. Amén. Hermano, así como el mensaje del Señor a Gedeón fue: el Señor está contigo. Hermano, también podemos ver en la Biblia cuando dice Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. Y justo cuando Gedeón construyó un altar y lo nombró el Señor es paz, así la Biblia llama a Jesús príncipe de paz. Dios se acercó a Jesús no para destruirnos, sino para estar con nosotros y para traernos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando conoces la presencia de Dios y la paz a través de Jesús, también tú puedes avanzar en el poder de Dios para poder hacer grandes cosas. Amén. Y esas cosas que tú puedes hacer en casa. Tú puedes comenzar en casa. Hermanos, regresando a la historia de Gedeón, ahora que él estaba ya tomando en serio a Dios y se había asegurado de la paz con Dios, Gedeón tenía mucho trabajo que hacer. Hermano, su primer trabajo, sin embargo, no era ir allí, enfrentarse al enemigo. No, hermano, su primer trabajo que tuvo que hacer fue lidiar con el enemigo interior. Él tuvo que lidiar con los males que estaban en contra de Dios y en su propio hogar y familia. Hermanos, el padre de Gedeón y su familia tenían un altar de Baal. Era un dios pagano de prosperidad y una imagen de Acera, que era una diosa del sexo. ¿No es asombroso? Hermano, es asombroso los ciegos que podemos estar ante nuestros propios pecados. Anteriormente Gedeón le había preguntado a Dios: Dios, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué le está ocurriendo esto a los israelitas? Cosas tan malas. Justo cuando en su propia casa se mezclaba la adoración a Dios con la adoración a ídolos de la perversión sexual. Hermano, dime, ¿cuántas veces has cometido cierto pecado repetidamente y luego te preguntas: ¿por qué Dios parece no estar conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Te has inclinado delante de ciertas imágenes y has adorado poderes espirituales además del Señor. Hermano, has orado a María y a los santos o a los ángeles o a cualquier otra cosa que no sea Dios. Tú podrías decir allí en este momento: pero no son pecados serios. Incluso podrías hasta pensar que tú estás haciendo algo bueno. Pero Dios dice en la Biblia que nunca debemos inclinarnos ante una imagen, que nunca debemos adorar a ningún Dios excepto al Señor. Hermano, nunca debemos de tratar de contactar a los muertos o de orar a ningún otro ser sino a Dios mismo. Amén. Hermano, tú no puedes esperar el poder de Dios para derrotar a tus enemigos del exterior si no enfrentas a tu enemigo interno. Antes de hacer cualquier otra cosa, primero enfrenta el pecado y la oración a esos ídolos en tu propia vida y en tu propia casa y en tu familia. Amén.
Hermano, antes de que Gedeón pudiera salir a pelear contra los ejércitos que ocupaban allí sus terrenos, Dios primero le dijo y ordenó y le dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de Acera que está junto a él, y allí edifica un altar a Jehová, que es tu Dios. Hermano, Gedeón hizo lo que le había mandado el Señor, pero ¿qué pasa? Él, debido a que él temía a su familia, él temía a los hombres de la ciudad, él hizo esto durante la noche. Hermano, en lugar de haberlo hecho durante el día, él fue, se ocultó y fue y lo hizo en la noche. Él tenía que haber hecho lo correcto, pero él no quería que nadie lo notara, él no quería ser descubierto. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido que romper con patrones, con prácticas del pasado en tu familia y en tu comunidad para estar en frecuencia con Dios? Hermano, ¿cuántas veces tú quieres hacer lo correcto, pero no quieres hacerte notar? Tu familia y tus vecinos pueden ser intimidantes cuando quieres tener un nuevo comienzo con Dios. Ahí mismo piensas: ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo reaccionarán? Hermano, si te levantas para el Señor y desafías la religión falsa y el comportamiento inmoral entre la gente que tú conoces, hermano, tú podrías adentrarte en un momento difícil, pero la victoria es mayor. Gedeón, que decidió ir a destruir los ídolos en secreto en medio de la noche, pero la fe y la obediencia no pueden mantenerse en secreto. Esto no puede mantenerse en secreto por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad donde vivía Gedeón pronto se enteró lo que él había hecho, que había demolido sus ídolos, había construido un altar al Señor. Ellos inmediatamente fueron a la casa del padre de Gedeón y le dijeron: saca a tu hijo para que lo matemos. Pero ¿qué pasa allí en este momento? El padre de Gedeón, que adoraba a sus ídolos, se puso del lado de su hijo y le dijo a la multitud, los enfrentó, le dijo: si ustedes contenderéis con vosotros por Baal y defenderé su causa, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo, como el que derribó su altar. Hermano, el primer impacto de Gedeón en nombre de Dios había sido tímido, pero ya estaba teniendo un impacto en su padre. Ya estaba él cambiando la actitud de su padre hacia los ídolos. Hermano, escúchame, tal vez el Señor te haya llamado, tú quieres seguirlo, siento en mi corazón, tú quieres seguirlo, pero tienes miedo de cómo reaccionarán tus familiares, tienes miedo de cómo reaccionarán tus amigos. Hermano, no importa cómo reaccione, la obediencia comienza en casa. Tú tienes que derribar esos ídolos falsos y desechar los pecados que han estado cometiendo. Hermano, necesitas permitir que la gente que te está rodeando en este momento, aprovechar en esta cuarentena, sepa que te mantienes con Jesucristo firme, que Dios puede fortalecerte y protegerte y comenzar un cambio en tu familia, tal como lo hizo con Gedeón, superando las dudas. Sin embargo, hermano, una vez que has atacado los problemas en el hogar y que pasas por esas multitudes de madianitas, que pasas con todos los problemas y enemigos que tenía Gedeón al haberse sentido tan abandonado y sin esperanza en ese primer lugar que intentó corresponderle a Dios, hermano, ¿qué pasa? Bien, esos ejércitos se unieron, esas fuerzas se unieron para otro ataque.
más poder a nivel nacional. Iban a saquear todo Israel por 8º año consecutivo. Y es allí cuando el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Él toca una trompeta y llamó a muchos compatriotas a estar con él. Por fin estaba listo para ser un héroe, un poderoso guerrero. Hermano, ¿será que él lo era? Nos volvemos y nos preguntamos, ¿será que Gedeón era? Claro, lo era, porque él había sobrevivido al enfrentamiento con su familia en esa pequeña ciudad. Él estaba realmente listo para enfrentar a sus asesinos, a los madianitas. Pero ¿qué pasa? Estos hombres estaban habitualmente acostumbrados a la batalla, estaban equipados, tenían los camellos más rápidos, las últimas armas en tecnología, eran demasiados, no podían ser contados. Hermano, así que Gedeón pidió una señal para estar más tranquilo. Le dijo a Dios: si yo he de salvar a Israel con mi mano, por mi mano, como tú has dicho, he aquí, yo pondré un vellón. Un vellón es un saco. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, o sea, el agua se quedaría en el saco solamente, quedándose seca toda la tierra, entonces yo entenderé y que yo salvaré a Israel, como tú lo has dicho. Hermano, aconteció que cuando Gedeón se levantó en la mañana y exprimió el vellón, sacó un tazón lleno de agua. Bueno, pero nos preguntamos, ¿será que esto convenció a Gedeón? No, no lo convenció. Gedeón seguía insistiendo en no creer y le dijo a Dios que no se encienda tu ira contra mí si aún hablare, y lo probó de nuevo, pero esta vez fue al contrario. Él le pidió que el saco quedara seco y que la tierra estuviera llena de agua. Hermano, y aquella noche Dios secó el vellón y toda la tierra hubo agua. Hermano, por fin Gedeón estaba listo para marchar. Había pedido pruebas, tenía 32,000 soldados dispuestos para estar en la lucha con él. Pero entonces Dios dijo: espera, tienes demasiados hombres. Ahora que te sientes valiente y tienes un gran ejército, pueden creer que se salvarán a sí mismos. Pero entonces vamos a hacer más pequeño este ejército para que yo lo use. Hermano, cuando Dios terminó de enviar a los hombres a casa, el ejército se había reducido de 32,000 hombres a 300. Bueno, como te puedes ya imaginar, el Señor poderoso guerrero una vez más se sentía bastante cobarde. Una vez más estaba con miedo, porque solo tenía 300 hombres contra un ejército que eran como langostas, incontables como granos de la arena. Dios le dijo a Gedeón: si tienes miedo de atacar, baja al campamento de los madianitas y escucha lo que están diciendo, y entonces serás alentado a atacar el campamento. Entonces Gedeón inmediatamente se deslizó, bajó por las hortadillas en la oscuridad hasta una de las tiendas de los madianitas. Y cuando él estaba allí, justo que él llega allí, un hombre le decía a su amigo acerca de un sueño que él había tenido, y le decía que el sueño, que un pan de cebada rodaba hacia el campamento y derribaba la tienda. Y el amigo le contestó lleno de pánico: esta es la espada de Gedeón. Dios ha entregado a los madianitas y a todo el campamento en sus manos. Hermano, cuando Gedeón escuchó estas palabras, cuando Gedeón escuchó a estos hombres hablar, inmediatamente adoró a Dios. Entonces Gedeón volvió a sus hombres y le dijo:
a cada uno con una trompeta y una antorcha y le dijo: vamos a atacar. Y Gedeón y sus 300 hombres se deslizaron a través de la oscuridad, se dispersaron alrededor de este campamento. Hermano, los madianitas estaban dormidos. Entonces, a la señal de que Gedeón tocara sus trompetas, lo hicieron allí, todos tocaron sus trompetas, inmediatamente rompieron sus cántaros, se levantaron sus antorchas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, los miles de enemigos que estaban dormidos, ellos despertaron en pánico. Oyeron estruendos, choques, vieron antorchas y toda en el exterior del campamento veían las antorchas prendidas. Entonces ellos pensaron que un enorme ejército los había rodeado y que estaban a punto de ser destruidos. Entonces los madianitas empezaron a huir, empezaron a correr en la oscuridad, y entonces estaban clamando de miedo. Y en medio de la oscuridad y en medio de tanto ruido, de gritos, de confusión, ellos no podían distinguir quién era el amigo y quién era el enemigo. Y entonces empezaron a batallar, y el Señor hizo que los asesinos asustados se volvieran el uno contra el otro a espada. Y cuando todo esto terminó, las multitudes de enemigos ya estaban muertos. ¡Aleluya! El plan de Gedeón había funcionado. Hermano, toda la gente aclamó a Gedeón como un gran héroe. La palabra de nuestro Señor Jesucristo se había cumplido. Hermano, de hecho, si estudiamos la Biblia, el nombre de Gedeón aparece adelante como una lista de poderosos héroes de la fe. Está registrado en Hebreos 11. Hermano, así nos cause risa, nos cause conmoción. Gedeón, un héroe de la fe. Hermano, cuando Dios dijo: el Señor está contigo, poderoso guerrero, ¿qué hizo Gedeón? Él regresó a él con toda su serie de preguntas, con sus dudas, pidiendo señales, diciendo que no creía, con miedo. Cuando vio que saliera fuego del holocausto, aún así Gedeón no quería, él quería más pruebas. Hermano, cuando Dios pidió que el saco se mojara, después pidió que se secara, pero eso no era suficiente. Hermano, cuando Gedeón todavía no estaba seguro, Dios lo alentó, dejándolo escuchar a un extraño el sueño que había tenido y su significado. Hermano, ahora, ¿cómo lo podemos llamar héroe de la fe? A un hombre que hizo tantas preguntas y necesitó de tantas pruebas, reafirmaciones. Yo sé, esto es para reírnos. Yo sé que nos podemos reír de esta historia. Hasta Dios podría reírse también, hermano, pero debe ser verdad, porque Dios lo dice. Y el Señor vino a Gedeón, un hombre deprimido, dudoso, desesperado, y lo alentó hasta que aquel tímido cobarde se convirtió en un poderoso guerrero. Hermano, terminó allí como un héroe, terminó en el salón de la fama de los héroes. Hermano, lo que Dios hizo con Gedeón, también puede hacerlo por ti. Jesús es Dios con nosotros. Debido a que Jesús y el poder del Espíritu Santo, hermano, tú puedes ser un héroe en potencia, una victoria próxima a suceder. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Hermano, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo puedes ver allí en Primera de Juan 5, de 4 al 5. Hermano, tú puedes sentir que Dios te ha abandonado. Tú puedes sentirte como un perdedor sin esperanza. Puedes sentir
que no puedes manejar los problemas, los desafíos que enfrentas, las circunstancias en las que estamos pasando ahora. Puedes que tengas pecados de los que casi no te das cuenta, ídolos en tu vida y en tu familia, de los cuales tienes miedo de romper. Puedes pensar que los enemigos de Dios son demasiado fuertes, como estas políticas que nos quieren dominar, que no podemos resistir a que los problemas en tu comunidad o nación, que son demasiado difíciles para vencer. Hermano, tu fe puede ser, en el mejor de los casos, hasta cobarde, puede ser una fe débil. Hermano, pero todo eso puede cambiar si escuchas a Dios diciendo, hermano, repite allí en tu casa: el Señor está conmigo, yo soy un poderoso guerrero. Hermano, estas palabras de Dios es la más poderosa que nos puede llegar. Todas nuestras preocupaciones se pueden ir. Gedeón es la prueba de ello. Hermano, cree en Dios y estarás en el camino de convertirte de cobarde a guerrero. Dios te bendiga.